Bueno, hoy tenemos el gusto de en- encontrarnos personalmente con Hermes. Ha salido de los cuadraditos. Y antes de hacer la bienvenida oficial, voy a, como es nuestra costumbre últimamente, pasar los avisos de los próximos encuentros, de los futuros plenarios. El próximo jueves, que es 17 de julio, va a estar Eduardo Keegan en un diálogo con él, donde van a conversar acerca de la terapia cognitivo-conductual. Después tenemos las semanas de vacaciones, como tradicionalmente hacemos las 2 últimas semanas de julio, y el primer jueves de agosto, que es el 7 de agosto, va a estar José Superman, también con un estilo dialogado de conversatorio. Así que bueno, en su momento les mandaremos el flyer como hacemos siempre. Bueno, cuando le pedí a Hermes cómo quería ser presentado, me mandó un pequeño texto, así que lo voy a leer. Hermes Millán es un uruguayo tijuaneado, como dicen en el norte de México, de aquellos a los que la ciudad ha marcado su impronta de cerros y recovecos. Psicólogo, comunicólogo, poeta y escritor, en fin, psicoanalista. Su corazón está repartido por decisión y parentesco entre Montevideo, Buenos Aires y Tijuana. Diríase de este sur lo que dijo Onetti de su imaginaria Santa María. Es un lugar donde todos vuelven, hasta los que nunca se han ido. O, repitiendo a Borges, solamente se pierde lo que nunca se tuvo. Bueno, bienvenido Hermes. Gracias por tu amabilidad en sumarme a la presentación de tu libro. Así que bueno, escribí algo. No tengo la palabra tan fácil si no la leo. Bueno, el libro de Hermes, que ya veo que algunos lo tienen, se llama Un peje en el diván y su subtítulo es Psicoanálisis aplicado, análisis crítico del discurso y otras indisciplinas. La lectura de los prólogos del libro de Hermes, uno de los cuales fue escrito por Carlos Busetti, me invitó a entrarle al texto, anunciando que lo que venía a continuación valía la pena. Y así fue. Ese análisis crítico del discurso y otras indisciplinas, como subtitula el autor su libro, nos introduce, por un lado, aquellos que lo desconocemos, a algunos aspectos de la realidad mexicana, pero a la vez nos convoca a reflexionar sobre otros que compartimos en tanto latinoamericanos. Con mirada aguda y fino sentido del humor, no por nada en la introducción de cada capítulo se hace acompañar por Groucho Marx, entiende y nos hace entender que, lo cito, solo la legitimación del absurdo permite ver como lógicas algunas escenas del debate político actual. En ese escenario pleno de discursos contradictorios y disparatados, nos introduce en realidades del acontecer político mexicano reciente, pero no actual, lo que permite cierta necesaria distancia, analizando la incidencia del discurso político en el imaginario y la realidad social. Discurso político enmarcado por una espectacularización ficcionada en la presentación de la noticia. Así, al analizar el programa sostenido por AMLO, el anteúltimo presidente, durante su presidencia, y emitido semanalmente por el Imperio Informativo Televisa, al que Hermes caracteriza como ring performático informativo, nos señala que, vuelvo a citarlo, cuanto más hay en el espectáculo informativo, mayor es la credibilidad y penetración de la noticia, asegurándose así que la información resulte creíble y aumente su penetración social,
no tanto por la rigurosidad de la misma, sino por la calidad de la puesta en escena, es decir, una nueva forma del debate político, verdadero fenómeno comunicacional de penetración cultural y popular. O cuando al analizar el discurso y el posicionamiento del expresidente al desafuero al que fuera sometido durante su gobierno a cargo del DF nos recuerda que, lo cito, la inocencia y la ingenuidad no tienen lugar en la política y solo teniendo en cuenta el campo de acción se puede entender cada momento comunicativo. O cuando al referirse a la guerra sucia en política se detiene en las características actuales de la manipulación de la información que tiene resonancias para nosotros. Creación de contenidos con IA, bots dando visibilidad a contenidos en redes sociales, así como el fenómeno del lawfare, señalando la puesta en jaque de la realidad al instalar lo falso en la categoría de verdad. Por otra parte, después de referirse a los riesgos de la psicopatologización de la política que da nombre al libro y que constituye siempre un acto de violencia al servicio de la propaganda, Hermes incluye en un nuevo capítulo de este análisis crítico del discurso la carta que AMLO le manda al rey de España, siendo presidente, exigiendo un pedido de disculpas por el genocidio de la colonización, carta que nunca contestó el rey, subrayando aquí el valor de ese documento como expresión de la indispensable reescritura histórica si de cambio de régimen y nuevo papel del Estado se trata. Hacia el final, después de una representación ficcionada plena de ironía, tomando como escenario la lucha libre mexicana, con personajes enmascarados, Hermes nos deja ideas que, como desde el comienzo, aún remitiendo a la realidad mexicana, aportan por extensión cierta luz para enfocar el juego político generalizado. Y nos dice, ponerlo en el diván es poder pensarlo como precipitador de una serie infinita de discursos y significantes que es necesario contextualizar para poder ser entendidos. Bueno, le paso la palabra a Carlos. Fuerte. No, bueno, ante todo quería agradecerle a Hermes. La verdad que es una gran alegría estar aquí presentando el nuevo libro, que es otro más en todo ese espectro enorme de sus intereses y pasiones. El año pasado nos trajo los poemas tangueros de lo tango que más tengo, de lo más divertidos. Hoy se dedica al análisis indisciplinado de un personaje singular en la política y la cultura de América Latina, como fue Andrés Manuel López Obrador, el expresidente que se fue a la chingada. Aprendí con el libro y con algunas series, que seguramente todos hemos visto, qué significa eso, ¿no? Irse a la chingada es una expresión que según el contexto equivale a lo que en castellano rioplatense diríamos irse a la mierda. Pero lo que pasa es que el exótico expresidente bautizó a su finca de campo, donde se retiró luego de abandonar el cargo, precisamente La Chingada, como otra de sus humoradas irónicas. Para mí se da la circunstancia curiosa que nunca me sucedió, a pesar de que ya tengo cierto oficio de presentador de libros, de ser autor de uno de los 4 prólogos que encabezan el libro. Y en este caso, quiero decirles que si les interesa de alguna manera la opinión que tengo sobre el libro, pueden leer el prólogo. Me preguntaba qué iba a poder decir que no hubiera dicho yo en el prólogo. Se me ocurrieron algunas otras cosas. Lo que me interesa ahora es dar pie para la conversación que tendremos con Hermes y lo que nos quiera contar en ocasión de esta primera visita presencial al Colegio de Psicoanalistas, que por lo visto ha merecido un brindis posterior, según nos han informado. Esperemos disfrutar de eso. Así que seremos breves para acercarnos rápidamente a la copa. Exacto, no importa.
A mí me dio una enorme alegría que Hermes me invitara tanto a prologarlo como a presentar el libro, porque con él hemos ido forjando un vínculo de simpatía y de respeto mutuo que me parece que abre el camino a una verdadera amistad. Y lo más interesante es cómo nos venimos conociendo en un espacio muy estimulante como es el grupo de discusión clínica que tenemos los lunes con unos cuantos compañeros aquí presentes. Eh, y como nota al pie les quiero contar lo siguiente. Nosotros nos reunimos cada 2 semanas los lunes a las 11:30 de la mañana en Buenos Aires. En Tijuana, las 11:30 en el verano de ellos, del norte, son las 7:30. Pero cuando nosotros estamos en verano son las 6:30. Y acá el caballero, que tiene costumbres madrugadoras, sin embargo, me parece que debe revestir para él algún interés particular despertarse tan temprano para ponerse a hablar de la clínica. Y me quiero abrir aquí una ventana para destacar los vínculos que construimos en este grupo, que ya llevamos varios años de trabajo, no sé, 3 creo, por lo menos, ¿no? Em, Porque la narración clínica es un acto muy íntimo, donde cada uno de nosotros comparte con los demás los puntos ciegos, los sentimientos, incertidumbres, inseguridades que movilizan al trabajo de todos los días, a sabiendas de que los que me escuchan también padecen los propios y que en la conversación se van tramitando. Así sucede entonces que compartimos un espacio de pensamiento no especulativo, sino práctico. ¿Se entiende? Yo entiendo en esa experiencia lo que significa la idea de que el psicoanálisis es una praxis, como tomando de Marx y de Lacan, que es en todo diferente a una filosofía o incluso a una teoría, ¿no? Bueno, todo esto para decirles sencillamente que considero esta invitación un acto de confianza, forjado, como dije, en las conversaciones sobre la clínica en crudo. Eh, sí, es esto. Cuando yo me propuso presentarlo, digo, ¿qué puedo hacer? Decir, que ya no dije en el prólogo, ¿no? Había leído, por supuesto, una versión incompleta. Y cuando recibí la versión definitiva, conocí los otros 3 prólogos que tiene el libro y pude comprobar la diversidad de enfoques entre los 4, lo que me parece que refleja muy bien las búsquedas que tiene de Hermes, que a mi gusto es un autor trashumante e indisciplinado. Indisciplinado se define él. Lo de trashumante me parece más algo que se me ocurre a mí. Hace un par de semanas Marcelo Armando ponía de relieve la metáfora de la frontera. Y precisamente es eso lo que yo veo en este libro, que habita las fronteras lingüísticas, territoriales, disciplinares, y las atraviesa con soltura. Tijuana es una ciudad de frontera. Muchos de sus habitantes la transitan a diario. Y justamente en ese lugar se instaló hace ya muchos años este compañero inquieto y sensible que se pasea con soltura por la poesía, el cine, el tango, el bandoneón, el ensayo clínico, el análisis, el discurso político y lo que podríamos llamar genéricamente la clínica de la cultura. En un pasaje del libro cita un verso de un corrido mexicano que dice así: yo no crucé la frontera me cruzó. Veníamos en el auto con Cintia escuchando a Manu Chao. Manu Chao, extranjero, si los hay, trashumante, si los hay, define a la ciudad de Tijuana con una frase spanglish, que es la lengua de esa frontera. Dice, I'm in ruta Babylon. I'm in ruta Babylon. Ya en sus presentaciones en este espacio habíamos podido apreciar la característica de Hermes con su prosa fluida, las referencias inesperadas y las temáticas inusuales, como la de este libro. En el 2021 publicó La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis o una manera de volver a Freud. Nos trajo un anticipo del libro en una de las reuniones de los jueves.
Y me parece que con un genuino espíritu freudiano se propuso no aplicar el psicoanálisis al análisis de la poesía, sino todo lo contrario, hacer que la poesía interpele al psicoanálisis, con la esperanza, pienso yo, de que los escritos psicoanalíticos aprendan de los poetas para escapar de la tentación de una jerga que pone muchas veces a oscuras las aguas para que parezcan más profundas. En 2023 nos sorprendió con un análisis del discurso de las mañaneras del Peje, que hoy nos reúne, texto que en el primer capítulo del libro, ya les adelanto, pone en contrapunto con el discurso del programa político televisivo Prime Time. Otra vez se dejó conducir por Bertolt Brecht en el círculo de tiza caucasiano para enhebrar su elaboración de un segmento del trabajo anual. Nos produjo asombro a todos y al mismo tiempo introdujo de este modo un elemento disruptivo que me parece que enriqueció la mirada sobre los textos analizados. En esta oportunidad aplica en este libro un estricto método marxista, ya que es el inefable Groucho quien le indica el camino. Sus frases encabezan cada uno de los capítulos y en la introducción indica el fundamento del método que Hermes aplica en este libro. Cita a Marx en una escena de Una noche en la ópera. Cito lo que no había manera de no citar esto, ¿no? Dice Chico en esa escena, ¿no sabe usted leer? Y Groucho dice, sé leer, pero no de tan cerca. No sé qué me pasa que se desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. Ya tenía presbicia en ese entonces. ¿No tiene de casualidad un chimpancé en el bolsillo? Si tuviera los brazos más largos lo leería, dice Hermes, aludiendo a que la virtud del entendimiento depende de la distancia justa. La realidad algunas veces no puede ser leída si no es a través de la distancia donde se hace el foco. Y me parece que su condición de inmigrante, ¿cómo era? Tijuanero. Tijuaneado, yo puse tijuanizado, pero su condición de inmigrante tijuaneado le da la distancia, los largos brazos necesarios para leer al personaje. La misma distancia, me parece que se pone en juego en cada reunión de grupo que compartimos para pensar la clínica propia y la ajena. Así como alguien preguntó en el chat que compartimos, ¿qué es un peje? No sé quién fue que lo hizo y lo preguntó. Alicia Pan, ¿qué es un peje? Yo no me atreví a preguntárselo a él, pero tuve que googlear la palabra para entenderla. Después, leyendo el libro, se entiende un poco más. Esto quiere decir que hay que dejarse cruzar por las fronteras lingüísticas para aproximarnos a todas las connotaciones que este término tiene en la cultura mexicana. Y el libro, bueno, es una aproximación a esa cultura desde muy diversas perspectivas, como les decía, señalada por los 4 prólogos, lo cual es bastante infrecuente. Yo nunca había leído un libro con 4 prólogos. Otra de las ironías de acá del compañero. Hay una profesora de la Universidad de Guadalajara que aborda el libro desde el análisis del discurso. Después está Marie Claire Millán Redín, abogada y militante política y feminista, para más datos, hermana del señor, que desde Montevideo se acerca al libro aportando una perspectiva de una militante política de izquierdas. Después Gabriel Kaplun, que es especialista en ciencias de la comunicación, hace lo propio también desde Montevideo. Y finalmente yo intento pensar el libro desde lo que sé y practico desde hace muchos años. Este variado menú de prólogos refleja de algún modo la mirada caleidoscópica que tiene Hermes sobre el personaje de AMLO, sesgados por la admiración y simpatía que le genera sin ninguna duda el peje. Como todo libro, este tiene la pretensión de trascender a su autor. Si uno se dedica a publicar un libro es porque algo de la trascendencia está en juego. Y se lo trasciende como una obra abierta a las infinitas lecturas posibles que construyen de algún modo la diversidad de libros que está encerrada en un libro. Así lo expresa Hermes en los agradecimientos del comienzo.
porque dice así, agradece a los que escribiendo sostienen un mínimo más allá. Tal vez agrego el único más allá posible, sostenido en el más acá del teclear de la computadora. En noviembre de 2016, a pocos días del triunfo electoral, Alain Badiou pronuncia una conferencia en la Universidad de California, Los Ángeles, titulada Durante el horror de una profunda noche, para calificar con ese giro poético que toma de Racine la época que inauguraba Donald Trump en la historia contemporánea. Profunda noche que hoy parece profundizarse y extenderse como un virus en la sociedad global. Sin embargo, nuestro amigo poeta psicoanalista aquí presente sostiene con toda su obra, al menos la que yo conozco, la perspectiva contraria, cuando también agradece en este libro, y lo cito, a la epopéyica y luminosa época que me tocó vivir. El libro expresa esa opinión esperanzada que se apoya en la experiencia política singular del país que lo alberga, pero que sobre todo habla de su mirada alegre, irónica y plena de humor sobre el mundo en el que elige vivir. Y otro párrafo merece lo que ya señalaba recién Hilda, ¿no? Su apelación a legitimar el absurdo. Y ahí el amor que tiene por los hermanos Marx. Porque el absurdo, como recién citaba Hilda, le ofrece una herramienta para comprender el escenario político actual. Les quiero decir, el libro ofrece muchas oportunidades para sonreír. Por ejemplo, en el capítulo sobre la lucha libre como pasión mexicana, que opera como modelo cultural de las luchas políticas. A todos los argentinos nos hará, de nuestras edades, nos hará recordar Titanes en el ring. Eh, el último capítulo, la verdad que no lo entendí. Vos no sé si lo entendiste. Vos hiciste una referencia, pero yo no entendí nada, porque no conozco, porque soy un extranjero sedentario, demasiado lejano como para alcanzar a leer las ironías que pintan a esos personajes de la sociedad mexicana que en algún momento tendrás que eh, argentinizarlo un poco eso, para que entendamos. Bueno, hace algunas semanas Alberto Marani nos hablaba de disciplinas y antidisciplinas, y este señor en este libro apela a las indisciplinas y ejerce, me parece, un pensamiento inquieto que no se ajusta a ninguna jerga profesional estandarizada. Allí encuentro yo un gran valor en su escritura. Y para terminar y darle lugar a Hermes, subrayo del párrafo final del libro Tres Anhelos, el párrafo final, lo último que está antes de los anexos que son el discurso de AMLO y bueno, varias cosas. La carta al rey, eso que mencionaba recién Hilda. Yo creo que hay tres de esos anhelos, son unos cuantos, que bien pueden ser un llamado a estar atentos a los peligros de la pereza intelectual. Dice Hermes, uno de ellos, que nada parezca suficientemente dicho. Es decir, creo yo, que no demos por definitivo ningún concepto o noción a la que hayamos llegado en la elaboración teórica. Otro de esos anhelos es que lo provisoriamente cierto se construya entre todos. Esto es, me parece, que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la construcción de verdades provisionales que nos permitan mejorar nuestro trabajo. Y finalmente, dice que los divanes naveguen contra la corriente como una manada infinita de salmones. Así que muchas gracias, Hermes, por permitirme comentar todo esto. Y nada, Bueno, te damos la palabra. Bueno, primero dar cuenta de la inmensa satisfacción de estar aquí presencialmente con ustedes. Bueno, y a unos que están pobres en los cuadritos, como yo suelo estar semana a semana. Para mí es altamente significativo
poder estar en Buenos Aires y poder estar en el colegio. Siempre digo a todos los que quieran escucharme que para mí la semana no va de lunes a sábado, sino que el fin de semana es el jueves, es el día de descanso, ¿no? Porque entrar, suspender la consulta, entrar a las 4 y algo de la tarde de allá, o 3 y algo según el día, a escuchar y a participar en la reunión del colegio, es la articulación de una nueva forma de contar el tiempo. Y esto me mantiene vivo y por eso quiero darle gracias a todos ustedes. Este libro además es otro intento de mantenerme vivo. Yo en México, en Tijuana, tengo la calidad migratoria de residente permanente, no de ciudadano, no he hecho el trámite de ciudadanía. Quizás lo haga, no sé por qué. Siempre digo que este año lo voy a hacer y este año después termino explicando por qué no lo hice. Y esto implica de que hay un artículo en la Constitución mexicana, creo que es el 33, que prohíbe a los no mexicanos opinar sobre política mexicana. Entonces, yo, bueno, entre los íntimos, los cercanos, hablo de política desenfadadamente, puteo, bueno, todas esas cosas, pero públicamente, cuando tengo que opinar o se me pregunta, digo, bueno, esta es mi opinión en términos de observador académico. Entonces, este libro, que tiene la forma de un relato académico, es en realidad velada, solapadamente, clandestinamente, una forma de actuar ilegalmente en la política mexicana. Es una forma de incidir en la lucha, en el debate y en la conversación política de los mexicanos. Esa es la intención del libro. Y como todo siempre termina por un camino que no es el de la intención, bueno, quizá haya una posibilidad de pensar juntos algunas cosas que tienen que ver no solo con el discurso de AMLO, sino con el discurso de las derechas en nuestro continente. Entonces yo querría leer un capítulo, creo que es relativamente breve, y elegí este porque tiene bastante que ver con la situación de Argentina al día de hoy. Me refiero con la intervención desde el partido judicial, como le gusta decirle a Cristina Kirchner, para impedir una candidatura, y sesgar el resultado de una elección política. El capítulo 3 se llama, entonces si les parece, se los leo, se llama Sobre el desafuero y los desaforados, los 8 minutos que fundaron una época. Y tiene una cápite de Groucho Marx que dice: disculpen que les llame caballeros, pero es que no los conozco muy bien. Toda época es la más árida si se sabe poner el ojo en medio del conflicto. Cada época tiene su parte trágica y su parte tragicómica. Más que una parte, diría que son dos perspectivas simultáneas de una sola realidad. Convendría recordar la frase atribuida a Jean de la Bruyère que dice: la vida es una tragedia cuando la sienten y una comedia cuando la piensan. O la versión de Charles Chaplin: la vida es una tragedia cuando se la ve en primer plano y una comedia cuando se la mira de lejos. Los años 2004 y 2005 en México no son la excepción. En el plano general, el que abarca el mundo, el macrocosmos de la vida política, económica y social de la humanidad, las bombas caían sobre Faluya, preparando el terreno para la entrada de las fuerzas especiales norteamericanas en la búsqueda de armas nucleares imaginadas por Bush, torturando a su paso mujeres y niños. El tsunami, Sumatra, Andamán, abatía las orillas del Océano Índico, matando a más de 250.000 de personas en las costas de Indonesia hasta Tailandia. En Londres, una serie de bombas hacen volar 3 vagones en el metro de la ciudad y una cuarta detona en la plaza Tavistock a las 9:47 de una mañana trágica, mientras los terroristas de Al-Qaeda reivindican el crimen. La Comunidad Europea alcanza un momento de crisis cuando Francia y los Países Bajos rechazan sendos referéndums la constitución política de la región. En Roma, Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, respira sus últimos aires
a la sombra de la cruz y los discursos anticomunistas. Mientras en la Ciudad de México son las ruinas de Tenochtitlán, en las que fueran las islas y aguas del lago Texcoco, al poniente de la ciudad, en la delegación Álvaro Obregón, cerca de Santa Fe, se extiende un predio llamado El Encino, propiedad de Nábor Carrillo Torres, hijo del ingeniero Nábor Carrillo Fuentes. Es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Si Carrillo Fuentes fue reconocido por su papel como científico, investigador y académico, Carrillo Torres pasará a la historia más oscura de México por demandar la suspensión de las obras públicas comenzadas a partir de un decreto de expropiación realizado por el gobierno del Distrito Federal y por su protagonismo en la sucesión de eventos legales y políticos que fueron desarrollados a partir de su impugnación. El gobierno del DF ordenó la expropiación de una parte del predio propiedad de Nábor Torres con el fin de construir un camino de conectar al hospital ABC con Santa Fe, con el propósito, de, con el propósito de facilitar, pero no lo encuentro. Con el propósito de facilitar el traslado de los pacientes en situaciones de urgencia operatoria. El camino consistía en una pequeña zanja en medio de un extenso predio. Sin embargo, Nábor Torres consideró que se había vulnerado sus derechos como propietario, denunció el supuesto abuso e interpuso todos los recursos legales necesarios para lograr, unos años después, que la justicia ordenara la paralización de las obras. Posteriormente, la PGR, la policía, bajo la dirección de Rafael Macedo de la Concha, en su calidad de Procurador General de la República, solicitó el desafuero de López Obrador, acusado de desacato. Cabe recordar que la cruzada política militar de Macedo de la Concha terminaría con su renuncia en el 2006, debido al fracaso total del operativo contra López Obrador. En la cruzada en cuestión participaron, según las más diversas fuentes y testimonios, una amplia gama de políticos, juristas y empresarios. Vicente Fox, por supuesto, en su carácter de presidente de los Estados Unidos de México. Santiago Krill, como secretario de Gobernación, tuvo un papel protagónico. Rafael Mercado de la Concha, en su calidad de Procurador General de la República. Los diputados del PAN y el PRI, que sostuvieron con pasión y desde fuera de sus curules la causa del desafuero, los desarrolladores inmobiliarios de Santa Fe, defendiendo de cerca los entramados de intereses empresariales y grupos de poder que sentían la amenaza de un posible triunfo electoral de López Obrador. Los intereses energéticos y los involucrados en los proyectos de privatización de las empresas públicas y los gestores de los recursos involucrados en las campañas electorales. También se ha especulado sobre el papel de Carlos Salinas, la organización secreta del Yunque, la Embajada de Estados Unidos y el negocio del lavado de dinero y el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador, en su libro Gracias, hace un recuento de las circunstancias que marcaron esa época. En primer lugar, cosa no habitual en la política, señala sus errores como elementos que favorecieron la ofensiva de las derechas. La forma como explicó su posición frente a la marcha contra la inseguridad pública por México, unido contra la delincuencia. Sus enojos excesivos frente a lo que denunciaba como las manipulaciones de la prensa hegemónica y la subestimación de la información sobre la salud del Papa. Afirma que estas experiencias le enseñaron a graduar la generación de noticias, citando como ejemplo, cuando ante la sospecha de que la prensa se iba a ocupar del estreno de su nuevo traje de lino, adelanta que de ser presidente vivirá en el Palacio de Gobierno y no en Los Pinos. En segundo lugar, reseña el plan de Fox para dejar a su esposa en la presidencia. No nos vendrían mal 6 añitos más, le dice el entonces presidente a Lino Corrordi. El fraude del asunto del paraje de San Juan, cuando un juez ordena al gobierno capitalino indemnizar con 1.810 millones de pesos a un particular por una expropiación hecha en el gobierno de Salinas. La orden de pagar por un terreno fantasma en el que estaba construida la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Cuicuilco. El intento de soborno de Federico Dorin, asambleísta del PAN, a cambio de que López Obrador
incidiera en un juicio a favor de un amigo suyo, el intento de Diego Fernández de Ceballos de favorecer a la Secretaría de Hacienda, a sus amigos de Jugos del Valle y a varios asuntos más. Todo esto para señalar que era prioridad política de las derechas impedir la candidatura de López Obrador a cualquier precio en las cercanas elecciones. La mayoría de votos para el desafuero ya estaba negociada y convencida. El 7 de abril de 2005, Andrés Manuel López Obrador concurre a la Cámara de Diputados para realizar su discurso de defensa. Aproximadamente a las 2:15 p.m. tomará la palabra. El clima estaba templado y la temperatura era de aproximadamente 24 grados. El cielo se veía mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La presión atmosférica oscilaba entre los 1015 y 1020 hectopascales, valores considerados normales para esa época del año en la Ciudad de México. En las inmediaciones de San Lázaro, miles de manifestantes marchaban y se concentraban de manera tranquila, cumpliendo con el llamado de su líder a una resistencia civil pacífica. Por la avenida Congreso de la Unión, la calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Juárez, hombres y mujeres caminaban con decisión, alzando carteles con las leyendas AMLO hasta la presidencia, no al desafuero, viva la democracia, no a la corrupción, fuera Fox, el pueblo está contigo. Mientras un concierto de voces polifónicas cortaba el aire con la consigna: es un honor estar con Obrador. López Obrador subió al estrado vestido con camisa blanca, traje oscuro, corbata al tono con pintas y un listón con los colores de la bandera de México en la solapa izquierda del saco. El orador disponía de 30 minutos para su intervención, pero sorpresivamente utilizó poco más de 8. Esta es la primera apuesta de riesgo de su presentación. La presentación social de la relación entre la representación social de la relación entre el tiempo disponible para el habla y el volumen de lo que debe ser dicho siempre se resuelve a favor de la falta de tiempo. En el tiempo que falta se incluye todo lo que se insinúa, saber, y que alguna prudente ocasión recomienda callar. Los detalles que se disponen pero no caben en el formato, las evidencias escatimadas en atributo al oyente, la prueba más contundente que no alcanzó a ser dicha. Cuando López Obrador decide utilizar menos de una tercera parte del tiempo disponible, pone sobre la mesa un nuevo mensaje. Hay una verdad que todos conocemos, una explicación que ya es sabida, una verdad que excede a la opinión y haciendo de esta brevedad un instrumento de contundencia. En este sentido se invierte la representación que asocia lo sabido a la falta de tiempo para exponerlo y se ratifica una representación alternativa en el sentido de que el tiempo que sobra puede ser llenado por cada uno con lo evidente y lo ya sabido. Parece eludir también una estimación ambivalente del espacio ofrecido para la oratoria, como cuando alguien va a una fiesta a la que no quiere ir y termina aceptando, anunciando que solo pasará a saludar. Dice al respecto, comillas, muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, por lo que puedo representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Cierra comillas. Si de lo jurídico no tiene sentido hablar y sobre la intención política está todo dicho, solo queda la contundencia de la brevedad para convertir la defensa en una denuncia. En este cambio del sentido del acto en sí radica toda la fuerza del mismo. Los destinatarios del discurso son, en primer lugar, las ciudadanas y ciudadanos. En segundo lugar, las diputadas y diputados. Y en tercer lugar, como gran categoría, el pueblo de México. Al comienzo del discurso, el orador anuncia, comillas, compadezco con dignidad y contraponiendo en énfasis su actitud con la dignidad del acto de desafuero. En torno a esta división, yo y ustedes, nosotros y los otros, se articula toda la discursiva del pueblo frente a la oligarquía. A la categoría de pueblo, tantas veces acusada por la derecha por su expropiación, se superpone la categoría de los humillados, que aporta un recorrido histórico longitudinal y transversal a la vez. A la dimensión económica y social de la humillación se le inscribe una dimensión política y judicial, incluyéndose en esta reformulación
el propio acto del desafuero. En la caracterización de los interlocutores desaforantes, en particular a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquel entonces, además de referirse a los intereses económicos y políticos, agrega, comillas, lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo, comillas. Si tenemos en cuenta que el Poder Judicial, en su supuesta imparcialidad, es quien hegemoniza la razón y la lógica, así como la imparcialidad y la interpretación de la ley, calificar su discurso y actitud de ridícula quiebra un paradigma fuertemente arraizado en la mitología de la institucionalidad. La denominación de estos como personajes subraya la dimensión de una puesta en escena y a su vez deja de ser propia para pasar a ser considerada como voz prestada para un guión que se supone escrito por otros. Uno podría pensar que en un discurso tan breve y compacto solo hay lugar para las ideas generales y los planteamientos ideológicos. Sin embargo, López Obrador, a los pocos minutos de su oratoria, introduce una anécdota, un momento coloquial que pone en evidencia el taller de escritura del guión que explica los sucesos concurrentes. Comillas. Un empresario me contó el 10 de junio del año pasado, en una reunión en la casa Rómulo Farril, que un grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal a Fox, ¿no? No has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista Andrés Manuel llegue a la presidencia. Cierra comillas. Claro que este párrafo es relevante en la medida en que habla del involucramiento de Fox, la dimensión conspirativa de la política, de la relevancia del poder fáctico y las filtraciones de información, incluso en los grupos más cerrados exclusivos. Sin embargo, hay una relevancia complementaria que se deriva de de lo anecdótico, reformulando la credibilidad de las construcciones políticas generales y de los planteamientos ideológicos de que dan marco al discurso. La confrontación de intereses, la exigencia de un poder tras de poder y la naturaleza esencialmente política de una controversia vestidas con ropas jurídicas quedan reafirmadas gracias a este recurso formal. Como todos los juicios injustos, fruto de la persecución política a lo largo de la historia de la humanidad, el escenario se convierte en una plataforma inigualable para que los juzgadores terminen siendo juzgados, dejando un testimonio que solo alcanza sentido y dimensión con el paso del tiempo. La breve intervención de López Obrador no desaprovecha esa oportunidad, dejando sentadas dos acusaciones claras y contundentes, una contra el presidente Fox y otra contra la Suprema Corte de Justicia. Comillas. Por eso, con seguridad y firmeza desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María José Anzuela Guitrón, por supeditar los altos intereses de la justicia y la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Cierra comillas. La perspectiva histórica permite apreciar cómo López Obrador coloca 20 años atrás un juicio político contundente sobre la justicia de México, denunciando en particular el carácter partidista y clasista de la Suprema Corte, a la cual llama en un momento del discurso defensores del derecho supremo del privilegio. Y para completar esta caracterización, se plantea una pregunta que repercutirá en sus discursos hasta los últimos días de su mandato, cuando envió a la Cámara de Diputados su proyecto de reforma constitucional del Poder Judicial. La pregunta tiene una dimensión política e ideológica a la vez. Comillas. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan? ¿Cuál es el Estado de Derecho? ¿Qué Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? Cierra comillas. Y termina subrayando que esta oportunidad permite
dejar al descubierto a los santurrones y a los intolerantes, a los que actúan sin tapujos, con torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe. Estas categorías diagnósticas se erigen a la vez como categorías políticas y éticas. Toda la discursividad posterior de López Obrador estará articulada sobre esta superposición de valores. El discurso contra la corrupción como estrategia ética y económica y el eslogan de amor con amor se paga, como dimensión vincular humana de las relaciones políticas y de poder, reflejan con claridad este tópico. Fabricio Mejía Madrid comenta en su libro Crónica de la Victoria, comillas, Andrés Manuel sabe que la ley y la justicia rara vez son lo mismo. Así en México se ven dos realidades. Si uno es poderoso, es totalmente impune. Si uno no tiene poder, será permanentemente humillado por las instituciones. La cuestión que ha hecho crisis en estos años de guerra contra el crimen organizado es el uso de las leyes para favorecer a los poderosos y encarcelar a los indefensos. López Obrador representa a estos últimos. Si algún impacto tuvo el desafuero al que fue sometido en el 2003, fue para fortalecerlo, cierra comillas. Teun Van Dijk reivindica la atribución de intenciones como parte de la construcción del análisis crítico del discurso. López Obrador rompe la tradición parlamentaria que impide atribuir intenciones en el debate para poder situar la ética como una variante del análisis indispensable del discurso del otro. No cabe duda que la riqueza está mal repartida. La riqueza discursiva no es la excepción. Los pensadores conservadores han estigmatizado el discurso de la izquierda como discurso ideológico y han reivindicado para sí la categoría de discurso pragmático. Pero a la luz de la perspectiva ideológica y a la atribución probada de intenciones, el pragmatismo revela su condición de pragmática siniestra. El análisis crítico del discurso hace indispensable el análisis imparcial de la intención y la comprensión del contexto como una categoría interna, donde las variables sociales como la clase y el género se constituyen en condición social del texto y el habla. La inocencia y la ingenuidad no tienen lugar a la política y solo teniendo en cuenta el campo de acción se puede entender el momento comunicativo. Van Dijk habla de las categorías globales del discurso, citando allí el dominio, aludiendo al sector global de la sociedad que se expresa en el discurso, como la política, la educación o la salud. Los participantes globales, discursos colectivos y representaciones sociales implicadas en la interacción comunicativa, y la acción global, definiendo las acciones que identifican a los actores globales, como por ejemplo que los políticos gobiernan, los profesores educan y los jueces hacen justicia. Pero además habla de las categorías locales del discurso, enumerando el escenario, el tiempo y el lugar que controlan todas las expresiones de ética del discurso, la acción que añade a la forma y el sentido de la consideración de lo que los interlocutores hacen con el discurso, y los participantes que definen a los interlocutores y la modalidad de la interacción, y la cognición que especifica los que hablan saben sobre el conocimiento de los interlocutores. En el discurso de Andrés Manuel López Obrador, en la sesión parlamentaria sobre el desafuero, resulta fácil ubicar las categorías globales del dominio de lo político, así como los participantes globales, como el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el poder fáctico. También se revelan con transparencia algunas categorías locales, como el espacio legislativo, el tiempo del desafuero, la transmutación de la acción legislativa de legislar por la de enjuiciar, expulsar de la lucha política a un adversario y los participantes directos del debate en cuestión. Sin embargo, se puede constatar en el discurso del desaforado una caracterización que lo distingue de allí en adelante y que puede explicar de alguna manera el sorprendente éxito de las mañaneras luego de ganar las elecciones federales. Me refiero al hecho de que el discurso de López Obrador no está dirigido a sus interlocutores directos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo, dice López Obrador, que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de su partido y van a optar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares, cierra comillas. El discurso está dirigido al pueblo y a la historia.
La historia concebida como una construcción colectiva, como un presente continuo, comillas. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia, cierra comillas. El hoy no se agota en el duelo por las vicisitudes de las circunstancias, sino que siempre adquiere sentido en la construcción de un mañana. No hay mal que por bien no venga. En relevancia a la alternancia, superposición y sustitución de las categorías globales por las locales, donde los interlocutores directos, los parlamentarios y parlamentarias, o luego los periodistas de la mañanera, quedan situados como referencia o pretexto para hablar en un diálogo siempre coloquial con la categoría global del pueblo. Tampoco la categoría local del escenario puede remitirse un espacio o un tiempo material y concreto. Obrador habla siempre desde una coyuntura histórica, desde un espacio transversal, desde un tiempo de construcción permanente. Lo hace en el acto del desafuero, lo hace luego en las mañaneras y lo hizo después de la sesión parlamentaria referida, cuando informa directamente, día a día, sobre una peripecia convertida en peripecia de todos. Todos los días, comillas, por la mañana, desde el jardín cercano a mi domicilio, seguía yo informando a los ciudadanos sobre esta causa, cierra comillas. Cabe también señalar, en relación a la categoría global del dominio, que el discurso obrador produce otra alteridad. Él habla en tanto político y gobernante, pero su dominio no es la política, o por lo menos no es una forma tradicional de hacerla y entenderla, sino que su dominio es el de la polea transmisora, representante de los humillados y traductora de una voz enmudecida. Sin embargo, el dominio de la cuestionada Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el de la justicia, sino el de la representación de los intereses facciosos de los poderes fácticos. Tampoco la acción global de los gobernantes es gobernar, sino la administración de los intereses económicos y sociales de élite a los cuales representa. Nada debe ser leído ni escuchado con ligereza, porque toda la semántica está transformada desde la adjudicación irrelevante de intención y desde un manejo minucioso de la categoría de la cognición, donde el saber de lo que sabe el otro juega un rol determinante en el discurso. Al discurso Andrés Manuel López Obrador fue el 17 de abril de 2005, pero al final resonó como si fuera un 15 de septiembre, fiesta patria, desde un balcón del Palacio Nacional. Viva la dignidad, viva México. Gracias. Muchas gracias, Hermes. Bueno, queda abierta la posibilidad de comentarios, preguntas. Bueno, estoy aquí. Hola, ¿qué tal? No sé, metí aquí mi cuchara. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, si esperas un poquito, vamos Sí, a ir porque no por vi. orden, Ok, ¿sí? perfecto, sí, claro, con gusto. Ok, bueno, Alberto. No sé si no tenía levantada la mano antes. Una pregunta, es una curiosidad para empezar la charla. ¿Hay algo equivalente a la ultraderecha local en México o son esta runfla de Gortari, Fox, los descendientes de ellos, las encarnaciones actuales del PI, el PRI, el PAN, etcétera? Hay un pequeño grupúsculo liderado por un sujeto terrible, Alarraqui se llama, que tiene un programa en un canal de YouTube, de donde hace un discurso eh, antifeminista, anti-integración social, anti-seguro social, anti-defensa de los derechos civiles, etcétera. Pero es un sujeto en principio del cual se burla todo el mundo, hasta la propia derecha. Lo que ocurre, yo siempre digo que a mí me gusta una categoría que han inventado la ultraderecha española, la gente de Vox, que le llama a la derecha española la derechita cobarde, ¿no? Porque dice que no se asumen como derecha, se presentan como centro
y ceden un espacio histórico, político. Y yo digo que Agustín Laje y su grupo de elaboración es la ultraderechita cobarde, porque no se asume como ultraderecha y pretende mostrarse como derecha para usurpar un lugar que debería tener cabida con otros discursos. Entonces, yo diría que la ultraderecha está diseminada en la derecha con modalidades particulares de los discursos según los temas que se debatan. La derecha oscila desde la defensa de algunas libertades, etcétera, hasta posiciones sumamente reaccionarias en términos demagógicos o de política concreta. Y la ultraderecha se matiza como sector concreto, es un grupo minúsculo y hasta ahora sin ninguna relevancia política. Sí, la compañera que había tomado la palabra recién, Rosario. Hola, ¿qué tal? Pues nada más felicitar realmente, se me hace espectacular no escuchar esto desde México. Y bueno, agradezco mucho a Diego Velázquez, que es un gran amigo que me invitó. Yo soy arqueóloga, museóloga y trabajo cosas de cultura mexicana, ¿no? Les quiero comentar un poquito cosas así paralelas del PG, ¿no? En un contexto que yo veo, que él, si llegas a sentir realmente un respeto y un amor, o sea, a mí me pasó insólito cuando llegabas a, a todos los encuentros que había en el Zócalo, que es como la plaza más grande, lo que se emanaba de la gente era amor, ¿no? Porque él venía caminando entre una multitud que ya tardaba horas en llegar, sin protección, o sea, sin guardias, siendo que aquí en México estábamos acostumbrados a ver presidentes intocables, lejanos, con una cantidad de guardias alrededor y solamente televisados y viéndolos de vez en cuando echar el grito el 15 de septiembre. Entonces, cuando lo veíamos venir, no sé, que yo llegué a ir a varias marchas, era impresionante. En todas las mañaneras, como estaba mencionando, era el lugar donde él, pues, se levantaba a las 4 de la mañana, entonces le decían qué es lo que pasaba y entonces él decía sus mañaneras que duraban aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Imagínense emitir diariamente durante toda su vida 3 horas, bueno, durante 6 años, es algo así como insólito, sin tomar agua, sin sentarse y estar al bombardeo de todos los periodistas y todo, ¿no? En ese contexto se le decíamos el peje, él es de Tabasco, de un estado que está al sur de la República Mexicana, y es un pez grande, como tipo lagarto. Entonces ahí se llama el peje lagarto. Entonces ahí le decían el peje porque era de ese lugar. Algo que él dio muy interesante fue que manejó un lenguaje que manejan allá. O sea, entonces cuando de repente oíamos un presidente que no tenía un discurso con un lenguaje establecido de lo que se dice y cómo se tienen que nombrar las cosas, sino cómo lo dice coloquialmente y cómo puede llegar al pueblo. Tanto así que, por ejemplo, se inventó un muñeco, bueno, él no, sino un monero, un caricaturista importante en México, inventaron un pejecito, ¿no? O sea, un amlito, un muñequito de peluche que todo mundo lo compraba en llavero, en el peluche, en los calcetines, en la almohada, en lo que tú quieras, ¿no? Y de AMLO, por ejemplo, hay una playlist, porque de repente empezaba a hablar. Decía, a ver, ponme la rola de Silvio Rodríguez, ¿no? Y se acordaba, entonces todo el mundo oyendo a Silvio Rodríguez en la mañana. Y quiero decirles que la mañanera no se transmite en los canales, o sea, en los canales abiertos de Televisa, TV Azteca, que son los más abiertos para todos y que todo el mundo escucha. Él en un lugar donde si lo transmiten lo oyes bien, si le ponen anuncios bien, él no imponía un espacio. Entonces era admirable, ¿no? Y al fin de cuentas, creo que esa parte que mencionas de que es muy escenográfico y coreográfico también, pues en México tenemos eso, pues desde el mundo prehispánico, ¿no? Aquí todos los emperadores mexicas, por ejemplo, o sea, era así realmente la escenografía completa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los guerreros salían aquí con sus tocados, salían con su chimali, que era el escudo, y aparte, por ejemplo, aves vivas, tanto en los collares como esto, entonces llegaban caminando con el olor del copal, con el sonido, con los cantos guerreros, entonces era realmente una escenografía impresionante. Tenemos esa cultura, ¿no? Los mexicas, los mayas, los zapotecas, todos. Entonces estamos como en esa parte, ¿no? Pero los presidentes que tuvimos anteriormente eran personas así completamente monolíticas y que ya esperábamos que fuera eso. Entonces cuando nos rompe el esquema de que se puede hablar como tú hablas, eso le llega al pueblo, porque realmente, pues yo hablo de alguna manera, pero si quieres ir a otro lugar, pues tienes que hablar de una forma, pues diferente, porque estás con alguien educado o alguien culto, entre comillas. Él no. O sea, él dio esa oportunidad de saber que si eres mujer y eres respetada. Si hablas como hablas, está bien. Si te vistas como vistas, también. Y al final de su sexenio, o sea, él lo que hace y dijo,
le criticaron mucho tiempo que le dieron un reloj que era muy fino y que bla, 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 ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues yo lo voy a regalar. Cuando él vivió en Palacio Nacional, vivía en un departamento que estaba en el Palacio Nacional. Los Pinos, que era la super residencia que ahora es un centro cultural maravilloso para el pueblo, obviamente divino. Cuando vengan, por favor, vayan. Y bueno, él rifó todo, regaló sus libros, dijo, no, yo la ropa que necesito va a ser esto, esto y estos trajes no voy a usar ahora de aquí en mi rancho. Y entonces me llevo esto y mi reloj lo rifo a los periodistas. Entonces realmente cuando él se fue, verdaderamente era una sensación de drama, de que te ves y lloras, o sea, por la ausencia de un personaje así, ¿no? Yo lo que les puedo decir, digo, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, muchas cosas sí, pero lo que sí digo que él propuso y que fue la revolución de las conciencias, tú hablas con cualquier persona, con la señora que hace las tortillas, con el que vende los tamales, lo que sea, el taxista, y todos te hablan, son ya políticos, o sea, todos tienen su opinión política. Entonces realmente es una revolución y lo que algo se comentó es que lo que hizo regresó la dignidad al pueblo. Y yo pienso que eso pasó en México, regresó la dignidad. Entonces alguien puede hablar y no te sientes como, ¿qué van a decir? No, tú dices lo que sientes. Eso es la diferencia, ¿no? Entonces realmente haber logrado y dar pie a una plataforma, a que tengamos a una presidenta mujer que a mí se me hace ejemplar, es increíble. Entonces, bueno, esa es mi opinión y la verdad me encantaría leer el libro. Y agradezco la invitación, estoy así fascinada con ustedes y bueno, mi corazón está en Argentina. Diego lo sabe que los amo. Y pues muchas gracias. Bueno, gracias Rosario. Acá también tenemos una impresión recíproca con respecto a vos. Sí, Decirle a Rosario que creo que es el 25 de agosto, lo presentamos en Ciudad de México en la UNAM. Después te paso los datos. Por favor, ahí voy a estar en primera fila y peinada para atrás, con mucho gusto. tenés la, Felicidades. tenés la primicia. Diego Velázquez. Ay, perdón, no te vi. Sí. Sí, Sí, mira, ¿se escucha? No, en realidad quería pedirte más espontáneamente, después del lindo discurso, que si podías contar algo de esto, pero apareció imprevistamente, no me acuerdo cómo se llama, y se despachó con algo que gustado que vos contaras, tal vez más brevemente, eh, porque algo así como la descripción de lo que analizaste como esa puesta en escena tan notable desde el punto de vista político, popular, etcétera, etcétera, pero que contaras algunos ejemplos concretos, si es que se podía, para que nos sintiéramos como presentes ahí, en un hecho tan raro, que un presidente salga todas las mañanas esa cantidad de tiempo y hable con su pueblo, o al menos con la parte del pueblo que lo sostiene, lo apoya y está dispuesto a escuchar. Sí, yo agregaría, la mañanera era diaria, ¿no? Solamente se interrumpió algunas veces de las 2 o 3 veces que tuvo COVID, López Obrador. Se emitieron, si no recuerdo mal, algo así como 1470 conferencias de prensa en el sexenio, de 2 a 3 horas de promedio, ¿no? Y bueno, se transmitía a través de los canales de YouTube, pero luego lo reproducían comentándolo todos los órganos de prensa. O sea, no había... a mí lo que me parece interesante es que las mañaneras cambiaron el lugar desde donde se colocaba sobre la mesa del debate la agenda política. Hasta las mañaneras, la agenda política se diseñaba en un programa, lo hemos conversado en otra oportunidad, Tercer Grado de Televisa, que tenía un fenómeno, tenía un formato muy interesante. Empezaba anunciando las conclusiones. Luego se debatía y como por arte o sortilegio de la democracia de la discusión, se llegaba a las conclusiones que habían sido enunciadas en el preámbulo del programa. Era fantástico. Y los personajes además adquirían determinadas características que a mí se me antojaban parecidas a la lucha libre. Así lo trabajo en el primer y en el último capítulo del libro, ¿no? Claro, los que venimos de la lucha libre argentina, ¿no? De Martín Caradagian, yo tengo tatuado en una pierna Martín Caradagian, la momia, el hombre de la barra de hielo, la viudita.
etcétera. Entonces, en ese programa había los malos y los buenos, ¿eh? Como se divide en la lucha libre mexicana, ¿no? Los rudos, y los técnicos. Entonces, unos tenían una visión más democrática, más integrativa de las opiniones de los demás, otros eran tajantes, radicales, excluyentes, etcétera. Y el que conducía el programa, que era el vicepresidente de los servicios informativos de Televisa, era llamado por todos el doctor, ¿no? Y el doctor era el que terminaba diciendo una serie de cosas con las que había empezado, que eran la agenda política de la semana. Con la aparición de las mañanas de López Obrador, las mañaneras, la agenda política se elaboraba en las mañaneras. López Obrador contestaba algunas cosas que se venían diciendo, pero sobre todo adelantaba la polémica, acusando, planteando planes, como él decía que cuando se dio cuenta, como había perdido protagonismo, se había equivocado antes del desafuero, empezó a adelantarse a los eventos políticos, poniendo sobre la mesa que había que debatir. Dijo, bueno, cuando se enteró que lo iban a criticar porque había comprado un traje de lino nuevo, de hilo, para estrenar, entonces él anunció que no iba a vivir en Los Pinos, sino que iba a vivir en el Palacio de Gobierno, generando hechos de debate que siempre trascendían la apariencia anecdotaria para convertirse en un punto donde se articulaba lo circunstancial, la estrategia, la táctica, pero también siempre lo ideológico, ¿no? La presidenta actual continúa con un programa diario parecido, que se llama la Conferencia del Pueblo, ahora no las mañaneras, pero como son de mañana, son mañaneras, y tiene un estilo diferente, yo diría mucho más riguroso, más duro, más frontal a veces que incluso de López Obrador, que López Obrador le pasaba la mano por el lomo a todos, sí, sí, pero ya sabemos, el debate, por ejemplo, con uno de los deudores mayores, que ahora está la lucha política central, el dueño de TV Azteca, que debe 80, no, 100, 80, 74.000 millones de pesos, no paga impuestos hace 20 años, y eso dividido 20, calculo. Y ahora tiene el tupé este señor de mandarle una carta a la presidenta hoy diciéndole de presidente a presidente. El presidente del Grupo Financiero Azteca y ella presidenta. Y le dice presidente, como algunos de los parlamentarios de la derecha que insisten en decirle presidente, cuando ella ha pedido que no se le llame así y que no va a firmar ningún decreto ni documento donde diga presidente, porque no hay presidente Sheinbaum, no existe, dice ella, ¿no? Entonces, la modalidad de la presidenta es otra, pero por lo pronto continúa generándose noticias, siendo un lugar donde se genera la noticia, se abren los espacios de debate, pero tiene otro formato. Solamente López Obrador podía hablar 3 horas sin parar. Ella tiene espacios, ¿no? Espacios de memoria, espacios de la salud, donde vienen los especialistas a hablar de esas áreas y tiene mucha más participación los secretarios de gobierno o los especialistas de áreas, ¿no? Hay mucho espacio de la mañanera ocupada por discursos de otros que no son ella. Bueno, me anuncié doblemente acá y en el Zoom para reforzar la línea del absurdo de Groucho marxista. Bueno, la verdad una alegría verte personalmente, Hermes, por un lado. Había pedido la palabra también para presentar a Charo Ramírez, que es una antropóloga que es una de mis maestras en el pensamiento. Ya verán de dónde saco algunas cosas, ¿no? Em, y bueno, algunas cosas las respondiste recién, te iba a preguntar alguna línea sobre la presidencia de Sheinbaum, pero lo que sí quedó pendiente de lo que quería preguntar es cómo te parece, brevemente, cómo te parece que fue posible lo de AMLO, ¿no? Porque l- un poco por haber conocido México no solo turísticamente, y fue algo que me marcó, me impactó, digamos, en el pensamiento, conocer algunas cosas de México, se veía esto como un imposible, ¿no? Como la derecha del PRI y del PAN eran inderrotables. Incluso, si mal no recuerdo, corregime si no es así,
el PRD estuvo a punto de ganar en un momento, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, y hubo como una matufia en el escrutinio, un corte de luz. A partir de ahí parecía imposible algo así, ¿no? Eh, un, un gobierno así, que se continúe, ¿no? Más de un periodo. ¿Cómo te parece que fue posible eso? También para pensar algo acerca de nosotros, ¿no? Si hay alguna esperanza. Bueno, sí, es muy difícil la pregunta. No sé si contestarte en el Zoom o personalmente, ¿no? Optaré por hacerlo personalmente. Es muy difícil. Hay que pensar que casi todos los políticos de la izquierda, por lo menos los que dirigían los procesos de unidad de varios sectores, provenían del PRI. Y AMLO proviene del PRI también. La primer presidenta de la República que viene de la izquierda es Claudia Sheinbaum. Ella fue militante estudiantil, los padres militaron en el 68, ¿eh? En el 60, sí, el Partido Comunista y otros partidos que luego se fueron derivando, pero AMLO es parte de una serie infinita de desprendimientos del PRI, lo cual implicaba que todos estos desprendimientos tenían una doble dimensión, una cuestión de diferenciación, espacios democráticos y progresistas que no habían encontrado eco dentro del partido del PRI, teniendo en cuenta que el PRI albergaba todas las variantes. Era algo parecido al peronismo, con perdón por las diferencias. Quiero decir, había un PRI de derecha, había un PRI sindical, había un PRI de centro y un PRI de izquierda, ¿no? Este PRI de izquierda que se iba desprendiendo traía pensamientos nuevos, relaciones políticas internacionales nuevas, relaciones con el movimiento de la lucha internacional diverso, pero traía también y trae todos los vicios del PRI, ¿no? Esto hecho de copar las asambleas, de cocinar las correlaciones de fuerza. Entonces todo el movimiento estuvo luchando en esa contrariedad de tendencias conservadoras, ideas del PRI y progresistas en el discurso político durante todo el tiempo. Y lo está Morena aún en el día de hoy. La diferencia, me da la impresión, es que la figura de AMLO, porque no así la de Cuauhtémoc, que fue contra el que se hizo el primer fraude, hubieron 2 o 3 grandes fraudes en la historia de México en las últimas décadas. La figura de AMLO fue una figura de enorme arraigo popular. Recorrió el país 1000 veces, dialogó con millones de personas mano a mano, etcétera, mientras que Cuauhtémoc era un intelectual, un político intelectual iluminado que pretendía iluminar. AMLO nunca tuvo esa postura y me parece que eso fue un elemento fundamental. Y después lo otro es que las demás fuerzas de izquierda, de origen no priista, se sumaron con mucha naturalidad al liderazgo de AMLO, ¿no? Es decir, no era imposible pensar en ese momento, aunque hubieran dificultades, que hubiera, yo qué sé, una Cristina por un lado y un Kicillof por otro, esa divergencia luchando liderazgos, era imposible. La figura de AMLO era tan importante que fue canalizando todas las divergencias políticas, ideológicas, culturales, etcétera, todas menos la de un sector de los intelectuales, que en medio del protagonismo que tenían en la corrupción del PRI, fueron los primeros que se fueron separando de esa gran unidad, muchos intelectuales. Claro, hay un par de intelectuales que dirigen las 2 principales revistas culturales de México, que decía uno de ellos hace poco, con total desparpajo, extrañamos el apapacho que nos daba el PRI. El apapacho, los mimos, ¿no? Los mimos eran económicos, claro. Era dinero para proyectos que no había que hacer, etc. Yo siempre cuento una anécdota. Yo llegué a Tijuana a trabajar de investigador de tiempo completo en una universidad. Estaba el gobierno de Calderón de derecha, los dueños de la universidad eran de derecha, y logramos un financiamiento para un programa que yo tenía con una institución de Cuba. La derecha financió este programa, incluyendo los viajes a La Habana, etc. Bueno, hicimos la investigación que tenía que ver con un dispositivo de formación
de análisis crítico de la información en reclusorios de menores. Y cuando terminamos el proyecto y lo presentamos, quisimos cumplir con la contraparte del financiamiento, que era salir a hacer talleres, cursos, y nos dijo la gente del gobierno que nos dio el dinero, textualmente: ya lo hiciste, ya viajaste, no jodas más, ¿no? La intelectualidad escribía, cobraba, viajaba y no jodía más. Entonces los desprendimientos de los intelectuales fueron fuertes, y yo diría que el grupo de desilusionados de AMLO, algunos con algunas cosas justas, ¿no? Porque me parece que él menospreció un poco el papel de las capas medias, y la posibilidad que las capas medias se profundizaran en su ideologización en medio de la dureza de la lucha política, y entonces le facilitó la salida discursiva y luego política a un sector de las capas medias intelectuales por sus propios errores, ¿no? Actualmente esos sectores de la cultura, esos están muy desprestigiados y tampoco han podido hacer un nucleamiento político en torno a ellos. Los ideólogos que la derecha ha intentado tener han sido fracasos espectaculares, y los candidatos opositores, bueno, Xochitl Gálvez, una señora machista, misógina, violenta, mentirosa, que inventaba historias sobre su pasado, decía que era indígena cuando no lo era, etcétera. Era imposible construir una alternativa de oposición en torno a figuras de ese tipo, ¿no? Yo diría, para resumir, si se pudiera, primero es el fruto de un largo periodo histórico de las luchas estudiantiles, políticas, de México de los años 60. Segundo, es un desprendimiento del PRI que supo resolver favorablemente, en términos generales, la controversia entre las nuevas ideas y las viejas costumbres. Aunque las viejas costumbres mordieron los talones y siguen mordiendo a toda la política actual del partido de gobierno Morena. Y por otro lado, esto de una práctica política desde abajo, recorriendo, hay conteos de cuántos kilómetros ha recorrido AMLO, ¿no? Cuántas manos ha estrechado, cuánta gente ha hablado, y es un dato de una magnitud imposible de no valorar como un gran evento continuo, profundo y continuo de acción política. Una de las cosas que uno percibe al leer tu libro es que no es una defensa, realmente lo pusiste en el diván, ¿no es cierto? O sea, no haciendo una defensa extrema, sino viendo la riqueza del personaje y todo esto que estás contando ahora, ¿no? Las cuestiones a un análisis crítico realmente, y eso me parece que es un valor muy grande en el texto. Imparcial, obviamente, ¿no? Digo, el libro está atravesado por una gran simpatía hacia AMLO, que tiene que ver con lo político y con una serie de representaciones de las cuales, bueno, no vienen al caso, pero que colocan a AMLO para mí en una figura relevante en términos personales, ¿no? Este, pero por otro lado, la figura de AMLO, me parece que los aspectos más críticos que hay que seguir trabajando, se puede hacer de dos maneras. Uno, trabajando para poder dar por superada una época radical, populista, etcétera. Y la otra es trabajarlos para entender por dónde debe continuar un movimiento social, político, popular, para no perder todo lo que se ha cosechado. Así como yo digo que Claudia Sheinbaum está en un momento políticamente muy interesante, también creo que todo está siempre a punto de perderse, ¿no? Sí, sí, a punto de perderse. Han sido nombrados por el gobierno de México sujetos innombrables, corruptos, separados del PRI, expulsados, que han vendido su votito lo más caro que han podido. Este es un fenómeno también de la política actual en México, ¿no? Y con eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y Claudia, por un lado, encara
un cierto principismo. Ocurrió hace poco que Claudia Sheinbaum propone una reforma, ahora empieza, terminada la etapa de la reforma del Poder Judicial, empieza la reforma política, ¿no? Política electoral. Entonces Claudia propone una serie de reformas, entre las cuales está toda la política contra el nepotismo, de que no se pueden heredar los cargos. Quiere decir, un senador o lo que fuera no puede ser candidato para el cargo por más de un periodo, pero no pueden ocupar ese cargo ni sus hijos, ni su esposa, etcétera, cuando la tradición era heredar los cargos. Esto rige a partir de las elecciones del 30, pero en el 27 hay elecciones intermedias. Se Claudia dice, la reforma constitucional obliga a aplicar este principio a partir del 30, pero nosotros, dice ella, Morena, la vamos a aplicar a partir del 27. La mayor parte de Morena está en contra. Dicen, denme unos añitos más para la joda, ¿no? ¿No? Entonces ella sale desde la mañanera duramente a fijar posición antes del debate interno, y como no hay existencia política fuera de la sombra o de la luz de Claudia Sheinbaum, estos sectores que pretendían reivindicar unos añitos más de corrupción heredando los cargos políticos, se retrotraen, ceden y aceptan que rija para el 30 para todos los demás y para el 27 para Morena. Por otro lado, Claudia Sheinbaum, yo quiero convertir esto en campaña política, ¿no? Por otro lado, Claudia Sheinbaum propone una reforma constitucional que va en contra de los intereses de Morena. Eso es muy interesante, que tiene que ver con lo siguiente. Hay un fenómeno en la política mexicana que se llama los diputados o los cargos públicos plurinominales. ¿Qué quiere decir? Que los partidos tienen un cupo de candidatos políticos, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, que no están sometidos al juicio de las elecciones. Son los que son candidatos a la presidencia, etcétera, que no le quitan un lugar a la lista a nadie y van en una categoría aparte. Entonces, si los votos del partido alcanzan determinado nivel, estos entran directamente, ¿sí? Juntando restos de votos de los que son de elección directa. Una cosa terrible. Esto lo hizo la derecha hace algunos años atrás. Y Morena ganó la mayoría absoluta gracias a esto. Porque esto, ¿qué es lo que permite? Una sobrerepresentación. Morena tuvo 60% de votos, 72% de parlamentarios, ¿no? La ley. Pero la izquierda se opuso. Pero ahora los diputados y senadores de Morena dicen, bueno, los plurinominales no son tan mal porque te permite gobernar. Y la reforma que propone Claudia implica la eliminación de los plurinominales. Y le dice, pero vamos a perder la mayoría absoluta. Y ella dice, bueno, hay que conquistarla de nuevo haciendo política, ¿no? Entonces, estos son los ejes del debate interno también. Bueno, sí, sí, ahora viene, ahora viene lo mejor, no, esto estuvo muy bueno. Así que bueno, gracias Hermes. Y bueno, ahora vamos a compartir un brindis. Así que nos desmuteamos para aplaudirlo.